Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646, Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Sin lugar a duda, cada día que nosotros estamos delante del Señor, Dios nos tendrá que ayudar, nos tendrá que guiar, nos tendrá que educar, nos tendrá que enseñar. Fíjese que estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver un ángulo desde el enfoque matrimonial que es importante visualizarlo y examinarlo. Por eso tiene como título esta enseñanza en el día de hoy, Aprendiendo el Consuelo. Aprendiendo el Consuelo. Un área importante dentro del marco matrimonial. Un área no menor dentro del marco matrimonial. ¿Por qué decimos no menor? Porque sin lugar a duda, la Biblia dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. No sé si usted lo tendrá por ahí a mano. Vamos a poner acá primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 5 versículo 23. Si algo lo tiene por ahí a mano, lo pueda, ¿verdad?, leer. Primera de Tesalonicenses 5 verso 23. Primera de Tesalonicenses está antes de segunda de Tesalonicenses, por si alguien se pierde. ¿Qué dice el versículo? Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ya, ponle atención ahí, fíjese algo. El mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique. Aquí vamos a examinar algo interesante. Santifique. Y aquí algo se lee en el primer versículo, que el mismo Dios de paz, os santifique de manera parcial. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por completo. Completo. Espero que no le dé hambre. Por completo. ¿Y qué más sigue? Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros podemos llevar nuestro matrimonio desde la esfera solamente del cuerpo. Y hemos venido, ¿verdad?, hablando con relación a esto en la charla matrimonial que tuvimos anterior a esta. Estuvimos hablando acerca del sabor matrimonial y hablamos, ¿verdad?, que la mujer de Cantares con el varón de Cantares se amaban y se hablaban y se decían: amado mío, amada mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y nosotros aprendemos a mirar que solamente un matrimonio que está enfocado desde la espiritualidad se puede tratar como huerto sellado, huerto cerrado, es mi amada, como una fuente. ¿Se acuerda que lo visualizamos? ¿O le estoy recordando, le estoy refrescando? Estoy de low, ahí está cargando ahí. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? Y se acuerda que dijimos que el libro de Proverbios fue escrito en la esfera, ¿verdad?, del alma, que representaba el lugar santo. Y también dijimos, ¿verdad?, que el libro de Eclesiastés fue escrito en el atrio, porque nos hablaba de la esfera del cuerpo. Y hablamos de que el lugar santísimo estaba relacionado con Cantares en la faceta del espíritu. Porque solamente alguien espiritual podrá llevar su matrimonio en esa faceta espiritual, dándole valor a lo espiritual. Entonces, mire qué interesante es que cuando la Biblia nos dice, y todo nuestro ser sea, ¿verdad?, santificado por completo, presentándose irreprensible,
no habla solamente de una faceta de cuerpo, no habla solamente de una faceta de alma, y no habla solamente de una faceta de espíritu, pero sí comienza hablando de que el ser completo no parte del cuerpo, sino que parte del espíritu. Y la Biblia lo destaca así. Y en la Biblia el orden de los factores se altera el producto. O sea, si la Biblia dice que parte primero con el espíritu, luego el alma y finalmente el último el cuerpo, nosotros deberíamos aprender esa regla, que nosotros debemos presentar nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Trayéndolo a colación con lo que es una charla matrimonial. Porque sin lugar a duda, la Biblia dice que dejará al hombre a su padre, ¿y a quién más? Y a su madre, y se unirá a quién. ¿Verdad? Entonces pongamos ahí que aquí está Héctor y aquí está Mari. Y estos dos se unen. Y esta unidad que se da, ¿verdad?, entre ellos, no tan solamente une una faceta de cuerpo, sino que también se une una faceta de alma. Y también se une una faceta de ¿qué? De espíritu. Entonces cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser guardados por completo y todo nuestro ser, en el ambiente matrimonial quiere decir que nosotros nos estamos presentando delante de Dios en nuestro ser solamente como uno delante del Señor. Como una unidad delante del Señor. Nos estamos presentando en nuestro ser. Entonces, bajo este concepto, yo quisiera, ¿verdad?, abordar este tema aprendiendo el consuelo. Porque si nosotros miramos, ¿verdad?, que nosotros somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo, también nuestro Señor, nuestro Dios, es, ¿verdad?, un Dios trino, que, ¿verdad?, lo llena todo en todo, el Elión, pero se ha vaciado en este vaso llamado Padre, en este vaso llamado Hijo, y en verdad en esta tercera persona en la Trinidad llamado Espíritu Santo, que no vamos a hablar, ¿verdad?, de la cuadridimensión de Dios, porque sería irnos a otro tema más, y no estamos en el marco, ¿verdad?, de eso, sino matrimonial, y la faceta del Espíritu. Es decir, que nosotros tenemos Padre, ¿qué más tenemos? Hijo y Espíritu Santo. Y uno, ¿verdad?, avanzando en el tiempo, se va dando cuenta que mucha gente tiene un lenguaje muy habituado al Señor. No sé si me va a entender. Ama a Dios, ama a Dios. Ama al Señor, ama al Señor. ¿Cuántos conocen de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos fueron salvos por el Señor? Amén. Pero fíjese que es muy poco escuchado en algunos cristianos, no digo en todos, pero en algunos cristianos, esa relación con el Espíritu Santo. No, como que no fluye. Estuve hablando con el Espíritu. Doy gracias al Espíritu. Doy gracias a esa función del Espíritu en mi vida. Y mire que la faceta del consuelo en el matrimonio, si bien es cierto, nosotros tenemos los consejos del Padre, los mandamientos del Padre, los consejos del Hijo, los mandamientos del Hijo, también tenemos los consejos del Espíritu Santo y los mandamientos del Espíritu. Y para nosotros que estamos desarrollando y llevando un matrimonio dentro de la esfera espiritual, llámese lugar santísimo, debería formar parte fundamental de nuestro matrimonio la relación con el Espíritu Santo. No una parte minoritaria, una parte muy plena debería ser en este tiempo la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de aprendiendo el consuelo matrimonial, debiéramos, ¿verdad?, visualizar lo que dice este versículo. Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. ¿Qué nos dice este versículo? Y yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar al Padre? ¿Quién es que está hablando en este versículo? ¿Quién está rogando al Padre? ¿Quién está rogando?
El hijo, yo voy a rogar al Padre, ¿verdad? Y Él os dará otro consolador. Está hablando de que el Señor Jesucristo ya era un consolador, pero que iba a rogarle al Padre para que pudiese enviar otro consolador. Y esa palabra, consolador, usted la tiene ahí, que es la palabra parakletos, es la palabra griega. Mire qué interesante. Parakletos. Ahora, no se vaya perdiendo en esto, porque usted dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto en el matrimonio? Fíjese que nosotros estamos desarrollando una faceta espiritual en nuestra relación matrimonial, porque todo nuestro ser tiene que ser irreprensible, tiene que ser santificado por completo. Entonces nosotros tenemos que santificar nuestro matrimonio en este tiempo bajo, ¿verdad?, la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que llevar nuestro matrimonio bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la luz del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, mire qué interesante es esto, porque Parakleto significa el que camina al lado. Ponga atención, esa palabra griega, parakletos, significa llamado al lado de uno, o en ayuda de uno, o sugiere la capacidad o la adaptabilidad para prestar ayuda. Miren qué interesante, la adaptabilidad para prestar ayuda. Se usa en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro. Un intercesor significa uno que socorre, uno que consuela. Al hablar del Espíritu Santo se le llama el consolador, o también se le pudiese llamar el confortador, aquel que nos conforta. Mire qué interesante. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver que yo le estoy hablando a usted, esposo, y usted, esposa, que tiene al Dios que yo tengo. ¿Tiene al Dios que yo tengo? Amén. ¿Y ha sido redimido por la sangre del Cordero? Amén. Quiere decir que ¿quién habita en usted? ¿Quién habita en usted? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en usted, quiere decir que usted tiene dentro de usted la faceta del confortador, la faceta del consolador, la faceta de aquel que está llamado a caminar al lado del otro, la faceta de aquel que está llamado a tener la capacidad o la adaptabilidad para prestar ayuda. Mire que yo miraba interesante esto, porque si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí y mi esposa tiene el Espíritu Santo dentro de ella, y la faceta del Espíritu Santo es el consolador, el confortador, quiere decir que yo tendría que tener la capacidad de la adaptabilidad de prestar ayuda a mi esposa, tener la capacidad de caminar al lado de ella, tener la capacidad de poder ser un defensor, tener la capacidad de socorrer, tener la capacidad de interceder, tener estas capacidades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí, y la faceta del Espíritu es el parakletos, aquel que camina contigo. Entonces yo miro que en este tiempo, como que nosotros guiamos mucho nuestro matrimonio en la faceta del cuerpo y mucho en la faceta del alma, pero muy pocos en la faceta del espíritu. Muy pocos. En la faceta del cuerpo, toda la relación que tiene que ver con el tacto, con lo físico, con lo sexual, que tiene que ver con esa atracción física de lo natural en el cuerpo. Entonces muchas veces, hermanos amados, cuando cambia lo físico, terminan cambiando lo emocional. ¿Y por qué? Porque estamos llevando una vida matrimonial basado en algo terrenal, no en algo sublime.
en el alma, donde estamos nosotros con los sentimientos, las emociones, donde estamos con nuestras voluntades. Entonces nosotros miramos hoy que si el otro no se adapta a mí, entonces yo lo dejo de estar con él. Cuando el Espíritu Santo que está dentro de ti tiene como función dada de Dios tener la capacidad de la adaptabilidad. Pero hoy, como basamos nuestro matrimonio en la esfera tan solamente física y almática, si no somos, ¿verdad?, iguales, o si no responde a mis necesidades, o si no me suple las cosas que yo demando, entonces no caminamos juntos. Pero si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tu matrimonio debiera ser presentado irreprensible ante el Señor. ¿A través de qué esfera? A través de la santificación por completo. A través de la santificación por completo. ¿Dado de quién? Del Espíritu. Ahora, mire, qué interesante es esto. Porque quiere decir que este Espíritu Santo está llamado a estar, ¿qué cosa? ¿Me la va leyendo usted para anotarla acá? Para que no se lo olvide. ¿Que está llamado a qué? La primera que dice allá. Llamado a estar al lado. ¿De quién? De uno. ¿Cuál es la otra que sigue? ¿Ah? Ayuda. ¿Qué más? La capacidad, la adaptación. ¿Qué más? ¿Qué? Defensor, abogado, ¿qué más? Intercesor, ¿qué más? Socorrer, consuela, ¿qué más? ¿O hasta ahí están destacadas todas? Ya. Mire qué interesante. Entonces usted puede mirar esto y lo lleva a su matrimonio. ¿Cuánto de tu matrimonio, tú que tienes el Espíritu Santo dentro de ti, aplicas con tu esposo o aplicas con tu esposa la faceta de ser llamado al lado de uno? ¿Cuán cerca tú estás de tu esposo? ¿Cuán cerca estás de tu esposa? Porque muchas veces, hermano amado, nosotros podemos mirar que el marido puede tener un problema. Pero mire qué interesante es que la Biblia dice en el profeta Isaías que la mujer es muro alrededor de su marido. Es decir que la mujer debería darse cuenta qué es lo que le está ocurriendo a su esposo. ¿Por qué? Porque si está el Espíritu Santo dentro de esta mujer, el Espíritu Santo en la faceta matrimonial te va a demandar que te allegues a tu esposo, que te allegues a tu esposa, que seas cercano. ¿Cuánto de la faceta matrimonial en tu vida tiene ayuda? ¿Cuánta ayuda tú estás entregando en tu matrimonio? ¿O cuánta, verdad, carga estás estableciendo en tu matrimonio? ¿Cuánta capacidad tienes, capacidad de adaptación tienes tú? Porque hay gente, hermano amado, en el matrimonio que no tiene la capacidad ni tampoco quiere adaptarse. Quiere que el matrimonio sea como él lo mira que tiene que ser. No hay una capacidad de mejorar. No hay una capacidad de adaptarnos. Si hay algo que le está haciendo daño a mi esposo, que es una práctica que yo tengo que tener la capacidad por el Espíritu. Por el Espíritu, por eso digo esto interesante, por el Espíritu de poder ir teniendo esa facilidad de adaptarme. Porque fíjese que la palabra ayuda no es igual, es opuesta. Entonces, si la palabra le haré una ayuda idónea, la palabra ayuda es la opuesta, la contraria, quiere decir que tu esposa, Dios no la diseñó para que sea igual a ti, sino para que te complemente, para que se vuelvan uno en el Señor. ¿Qué capacidad tienes tú de defensor? Ay, lo que pasa es que mire que de repente
Una condición de integridad es ser un hombre justo. Esa es la palabra integridad, también se define como alguien justo. Alguien íntegro, por definición, es alguien completo. No tiene división dentro de sí mismo. Una persona íntegra es alguien inocente. Es alguien que tiene simplicidad. Es alguien, ¿verdad?, que está entero. Y mire que la Biblia dice que José era un hombre justo. Y no estoy hablando acerca de José, hijo de Jacob, sino José, esposo de María. Y dice la Biblia que era un hombre justo y no quería difamarla. ¿Cuánta defensa tú tienes como esposo o como esposa de tu esposo o de tu esposa? Ay, fíjese que su esposa es así. Sí, fíjese que encuentro que tiene toda la razón. Ay, usted no es ni defensor ni abogado, nada. Usted lo tiene. Si usted que tiene toda la razón, es complicada esta señora. No te metáis con ella. Yo apuradito estoy aguantando mi matrimonio. Ay, hermano, no está aplicando la faceta del espíritu. No está aplicando la faceta del espíritu. No, ya te conocí tú cómo es tu papá. No está aplicando la faceta del espíritu. No, tú conoces cómo es tu mamá. No está ocupando la faceta del espíritu. No está aplicando esta faceta. Ahora bien, cuando yo digo aplicando esta faceta, no estoy diciendo, ¿verdad?, sea defensor de lo malo. Porque un hombre justo defiende lo bueno. ¿Verdad? Porque algunos dicen, tú me debes levantar a mí y yo te debo levantar a ti. Y si usted está viendo que su esposa se está metiendo en un barranco, ¿y usted va a ir al barranco con ella? No, usted tiene que sacarle del barranco. Yo oro, yo lo decía algunos días, yo oro el día en que la esposa vea que su marido está hablando mal de alguna autoridad o de algún tema espiritual y que su esposa le diga, amor, no peques con tu boca, no traigan maldición a nuestra casa, no le abran la puerta al destructor. Nuestras peticiones tienen que ser conocidas delante del Señor con acción de gracias. Y cuando la esposa se vaya desde lenguada, el esposo le diga, mi amor, calladita se ve más linda. No hable mal de eso. Oremos a Dios. Él conoce nuestras peticiones. No le abre la puerta al destructor. Mire qué importante entonces es caminar en un matrimonio desde la faceta del Espíritu Santo. Por eso que el consuelo y el consolador, el confortador, esto se tiene que aprender. Tenemos que aprender a llevar nuestro matrimonio desde la faceta del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque si el Paracletos es aquel que camina al lado de uno, la Biblia dice, Amós 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora, ¿el acuerdo dónde nace? Acá. Acuerdo. Y el acuerdo tiene que ver con el Paracletos, con aquel que está llamado a caminar al lado de uno. Entonces, ¿podré caminar con alguien llevando un matrimonio espiritual sin ser un hombre espiritual? Difícilmente. Porque voy a aguantar un trecho, me voy a cansar, me voy a molestar, va a florecer mi carácter, va a florecer mi humanidad, van a florecer mis pensamientos, mis razonamientos. Puedo tener un corazón embotado, puedo tener un corazón endurecido. Y una de las cosas que destruyen los matrimonios es la dureza del corazón. La dureza del corazón destruye un matrimonio. El no querer cambiar. Oh, mire, usted dirá, en el matrimonio la gente malinterpreta las cosas. ¿Por qué? Porque fíjese que la Biblia dice que el necio cuando se calla pasa por sabio. Entonces, cuando tienes que resolver un conflicto, algunos se quieren hacer muy sabios. Porque su esposa le está diciendo, pero dime lo que piensa, pero dime. Mirando el techo. Están malinterpretando la palabra. Si su esposa quiere que usted le exprese, que hable, que le diga, que le diga qué es lo que siente, qué es lo que puede mejorar. Pero dime, pero explícame, es que tú no me entendí. Pero dime, es que tú no me comprendes. Pero es que tú nunca me entiendes. Pero es que tú no, pero si no me dices nada, ¿cómo me va a explicar? ¿Cómo le va a entender si uno le habla? Ahora, ¿cuál es el problema? Que algunos no saben cómo comunicarse. Y como no saben comunicarse, hablan y dejan la escoba. Hablan y estropean todo.
Hablan, ¿qué significa eso? No, soy yo. Hablan y estropean todo, dañan todo. Entonces, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y esa palabra, hermanos amados, de acuerdo, tiene que ver con la palabra halak, ir, andar, caminar, comportarse. ¿Cómo se comportarán? ¿Cómo se comportarán dos si no están, verdad, en la misma sintonía? Si yo no hay acuerdo, entonces yo me comporto mal. Si no estoy de acuerdo con algo, me comporto mal. Y mire que algunos, verdad, se comportan tan mal que termina, verdad, el esposo caminando solo. Yo miraba esto en la vida del rey David. Fíjese que el rey David, excelente guerrero, excelente peleador, y cuando está en la batalla, luchando, peleando, ganando la victoria, y después lleva el arca del pacto a la ciudad, y cuando llega el arca del pacto a la ciudad, él entra danzando, alabando a Dios, entre medio de sacrificio y un pueblo alegre. Y cuando entra el pueblo, dice la Biblia, que él se despoja de sus vestiduras y comienza a danzar en la presencia del Señor. Usted ya ha conocido, ¿verdad?, esa historia. Cuando termina todo este momento, dice la Biblia que él le entrega pan, le entrega carne y le entrega otra cosa que no recuerdo en este momento a todas las personas. Carne, pan, y no sé si son higos o pasas o algo le entrega y los despide a cada uno que se vayan con regocijo a su casa. Y cuando David va a su casa, su esposa lo mira y le dice, como un cualquiera ha quedado el rey. Mire cómo la bienvenida. Todos llegando contentos a la casa y él llegó sin acuerdo. Su esposa no estaba en la misma sintonía que él. No estaba en el acuerdo que él. Entonces él vivía una soledad espiritual. Él vivía una soledad espiritual. Lo que él disfrutaba de Dios no le disfrutaba a su esposa. Y mire qué peligroso es esto, porque muchas veces usted puede estar disfrutando una fuerza espiritual y su esposo puede estar en otra sintonía completamente distinta. Usted llega en el espíritu y llega a servir al Señor y hoy tenemos un tremendo culto de varones, un tremendo culto de mujeres, y gloria a Dios, y ahora sí yo quiero orar y vamos a orar y vamos a buscar del Señor. Y el marido riendo hacia carcajada con Morandé con compañía. En otra sintonía, fuera de todo ambiente de lo que su esposa quisiera hacer. De pronto el esposo mismo quiere orar más, buscar amor, quiere orar, ay, estoy cansadita, ahora tú. Pero amor, por último, oremos ahí, demos gracias por el día, ya, ahí te acompaño. Hermano, padre, te doy. Se le fue la esposa. Al revés, se le fue el esposo. Entonces eso no es caminar con acuerdo, no es caminar en la faceta del paracletos, en la faceta espiritual en la vida de uno. Y mire qué interesante esto, porque esto nos puede arruinar un matrimonio. Si yo no camino en mi matrimonio con la ayuda del Espíritu Santo, me voy a arruinar, porque ¿quién te da la fuerza para mejorar tu matrimonio? Dios, ¿cierto? Pero ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Y mucha gente no le para, discúlpenme la expresión, sentido al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el que está en ti y tiene la faceta en este tiempo de guiarte. Entonces hablamos de Dios, hablamos del Señor, pero no tenemos la faceta del Espíritu guiando. Entonces, ¿quién interpreta la faceta del Espíritu? ¿Sabe cómo le interpreta la gente? ¿Cómo interpreta el Espíritu Santo? El día que viene al culto y el Señor se hace sentir en el culto. Ahí el Espíritu. Y en la casa. Y en tu oración. Y en tu trabajo. ¿Dejas de ser un hombre espiritual cuando vas a trabajar? ¿Dejas de ser una mujer espiritual cuando el Espíritu Santo, como enseñaba la iglesia tradicional, que cuando usted iba a meterse a un lugar donde el Espíritu Santo no quería estar, ellos hablaban de que se le salía y se quedaba en la puerta y usted entraba solo? ¿Se acuerda? ¿Alguno escuchó eso? Decía, el Espíritu viene y como no está de acuerdo con lo que usted está haciendo, se le sale de usted y usted entra solito. Y eso no sale en la Biblia. La Biblia dice que Él está contigo para quedarse contigo siempre. ¿Y qué es lo que haces tú con las cosas que no agradan a Dios? Lo contristas, lo entristeces. Entonces mira que cuando tú te comportas mal en tu matrimonio, tú estás pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque estás entristeciendo al Espíritu, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Lo estás entristeciendo.
Entonces, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos comportamos en nuestro matrimonio? ¿Cómo nos comportamos a diario? Fíjese que yo he tenido una fuerte carga matrimonial, por eso yo me daba la tarea de poder citarle, de poder escribirle, de poder hablarle personalmente, citarlos por grupos, porque yo creo que tenemos que invertir tiempo, mucho más tiempo en nuestra relación matrimonial que como antes. Y yo quiero que usted también lo valore, porque yo le cito no para delegarle a alguien más que le enseñe, sino que vengo y me preparo para poder enseñar la palabra a usted, para que usted sea edificado. Entonces, ¿qué es lo que usted hace con la palabra que se le entrega? Tomarla, llevarla y aplicarla. Aplicarla. Entonces, en este día usted tiene que salir, Señor, quiero aprender consuelo, quiero aprender de tu Espíritu Santo, quiero aprender del Espíritu para poder ser guiado en mi relación matrimonial, cómo me estoy comportando. ¿Cuál es la capacidad que tengo para unirme a mi esposo, para unirme a mi esposa? ¿Cuál es la capacidad de ser un defensor de ella o ser un defensor de él? ¿De qué manera yo soy un intercesor? Si el Espíritu de Dios está en ti, una de las facetas más fuertes que debiera estar en ti sería la faceta de la intercesión matrimonial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre. Y si el Espíritu Santo está en ti, algo que debería fluir fuertemente sería el poder de la intercesión del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. La intercesión, alguien que se ponga en la brecha. Usted no saca nada de solamente reclamar por el esposo que tiene. Algunos, es que este hombre que me tocó, es que esta mujer que Dios me dio, es que este hombre acá, esta mujer acá. Pero ¿por qué no trabajas llevando tu matrimonio con la ayuda del Espíritu? Si te aseguro que Dios puede hacer los cambios antes que tú. Si usted confía en la guianza del Espíritu y se transforma en un hombre espiritual, de tomo y lomo, al no tener ninguna fisura, el Espíritu de Dios va a operar en ti de una manera tan poderosa que va a trabajar por ti, va a operar por ti, te va a ayudar a ti, va a guiarte a ti, y tú vas a ver que el Espíritu Santo puede hacer lo que tú no hiciste en 5, 10, 15 años. No vas a necesitar este tiempo de espera, porque Él va a pelear por ti. Pero también tú deja que Dios trabaje en tu vida. Viene a una relación matrimonial y usted, el rey de la chambonada, deje que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Deje que el Espíritu Santo te cambie. Deje que Él opere en ti. Deje que Él opere en tu carácter. Deje que Él opere en tu forma de pensar. Hasta tu forma de pensar. La gente está llena de paradigmas, de ideas, de razonamientos que de repente dañan el matrimonio. Deja que Dios guíe tu estructura matrimonial y que pueda esculpir en ti los pensamientos correctos que tienes que tener. Yo los necesito. Ahora mire, Efesios 5, versículo 29. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne. Antes, yo me puse atención en esta palabra, la sustenta. Ay, yo me pongo a pensar, esta palabra carne, que muchas veces, hermano amado, se toma, pero la Biblia dice, la sustenta. Y mire qué interesante es que la palabra sustentar es criar a madurez, acariciar o entrenar. Hermano amado, entonces yo con esto entendí que el hermano David tiene la esposa que él ha criado. ¿Está entendiendo? Y que la hermana tiene la esposa, el esposo que ella ha criado. Porque nadie hace daño en su propia carne. Porque cuando usted se casa van a llegar a ser una sola carne. Pero dice la Biblia que nadie maltrata su propia carne, sino que la sustenta. Y esa palabra es acariciar. Esa palabra es criar para llevar a la madurez. Entonces cuando la esposa anda con ñeñería, y anda aquí, no, con mañoseo, siendo una mujer adulta, y anda con mañoseo, y anda con pataneta, que yo quería esa foto y no me compraste esa foto porque no, papá. Usted le dice, amor, está cometiendo un pecado. Usted está siendo mal criada y yo te tengo que criar para la madurez.
Cuando el marido se comporta mal, usted dice, amor, estás pecando, estás transgrediendo, estás faltando a la verdad, estás faltando a la palabra, estás cometiendo un pecado contra Dios y como yo te amo, te tengo que corregir. Si tuviéramos esa estirpe de esposos, si tuviéramos esa estirpe de esposas, qué distinto sería nuestro matrimonio. Porque entonces, hermano amado, nosotros miraríamos nuestro matrimonio desde la faceta espiritual, no desde la faceta terrenal. Entonces el hombre entendería que cuando trata mal a su esposa, no está tratando mal a ella, sino que está pecando contra Dios. Y la mujer entendería entonces que cuando trata mal a sus hijos, no tan solamente le está causando daño a sus hijos, está pecando contra Dios. Entonces nosotros como que separamos esa. No, mi problema lo tengo con él, pero y deja a Dios afuera. No, es que yo tengo el problema con él y deja a Dios afuera. Si Dios está en ti y Dios está en ti, entonces tú no puedes separarte de Dios. Entonces mire qué interesante es esto, porque la Biblia dice, nadie me separará del amor que es en Cristo. Entonces cuando yo estoy con el amor de Cristo en mí, el agapao de Dios, ese amor pleno, ¿quién me puede separar? Entonces, ¿cuándo me separo? Cuando yo no tengo el amor de Cristo en mí. Porque cuando yo no tengo el amor de Cristo, entonces opera mi propia naturaleza. Es decir, cuerpo, alma, cero espíritu, cero espiritualidad. No hay una condición de espiritualidad. Mire que la sustenta, es decir, la acaricia, la entrena. Amor, fíjate que algo, yo tengo problemas de carácter, pero yo sé que no voy a ir a un psicólogo, yo sé que no voy a ir a un psiquiatra, yo sé que no hay ningún método que me pueda cambiar, pero sí sé que el Espíritu Santo de Dios me puede ayudar. Y necesito que también tú me ayudes y usted ponga de su parte. Ponga de su parte. Usted no saca nada con decir, es que no puedo, es que no sé, no puedo cambiar, es que me supera. No. Usted está transgrediendo con la palabra. Está transgrediendo la palabra de Dios. Está diciendo que Dios no tiene poder para cambiarte. Y lo único que Dios necesita para cambiar a alguien es un corazón dispuesto. Nada más, un corazón dispuesto. Si tú verdaderamente quieres cambiar, entonces tú tienes que abrir tu pecho y dejar tu corazón que contemple al Señor cara a cara, y tu corazón expuesto a Dios va a comenzar a cambiar. Si no, usted va a seguir en la misma chambonada y en la misma chambonada y en la misma chambonada y no va a cambiar nunca. Efesios 5, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ponga atención a esa palabra. En la versión diría unir. Y aquí también dice, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Y serán dos en una carne, dice esta versión. Esa palabra strong es proscolao, que quiere decir pegar, que quiere decir colar, que quiere decir adherir, permanecer, unir, que se deriva de la palabra colao, que significa arrimar, juntar, pegar, seguir, unirse, pegarse. Hermanos amados, encolar. Ahora mire qué interesante es esto. ¿Por qué? Necesito a alguien delegadito aquí para este ejemplo. Juan Sebastián, venga para acá, y la Alejandra, venga para acá. Digo que son flaquitos y son jovencitos, entonces nos sirve para el ejemplo. Los demás nos serviríamos a hacer este ejemplo. Ahora, apéguese a su esposa. Apéguese a su esposa. Ya, ahora camine. Pero mire, camine con ella. Camine con ella. Ya. Ahora alabe a Dios con ella. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es el problema en el matrimonio? Venga para acá. Que cuando la gente dice, se unirá a su mujer, siguen así separados. Y la Biblia dice que se colaron, se adherieron, se pegaron. Entonces cuando le ocurre algo a él, realmente le está ocurriendo a ella. Y cuando le ocurre algo a ella, realmente le ocurre a él. Entonces cuando este matrimonio que está bien adherido, unido, se separa, en realidad está como
rompiendo una mesa, la está rajando. No sé si me voy a entender. Porque usted rompió una pata que está puesta en una mesa, que está con colado, con pernito, y la ha sacado desde raíz. Usted se da cuenta que usted la quiebra. Y eso es lo que ocurre en el matrimonio que Dios unió. Cuando Dios los cola, los une y luego estos se separan, en realidad le está rompiendo, quebrantando, dañando. Porque es el diseño de, gracias muchacho, de unirse, de colarse, de adherirse. Entonces mire qué importante es, si nosotros no nos adherimos, entonces nosotros vamos a ser seres independientes. Entonces cuando tú eres un ser independiente, estás diciéndole palabras a tu esposa como, dame mi espacio. Entonces, ¿para qué se casó? Es que yo necesito mi espacio. Pero si te casaste, viejo, hermana, te casaste. Si tú querías tu espacio, no te cases. Tú te casaste para compartir tu vida con alguien, para compartir tus tiempos con alguien, para compartir tus alegrías con alguien, para compartir tus tristezas con alguien. Entonces cuando dices, no, es que necesito mi tiempo, y tú te preguntas, pucha, ¿y para qué quieres tu tiempo? Si ahora no es no tuyo ni lo mío, sino lo nuestro. Palabras que suenan hermosas en el día del matrimonio, pero que tienen que aplicarse, hermano, en la vida. Tienen que aplicarse en la vida, po. En el día del matrimonio, toda la esfera del alma y todo ese, te amaré, seas más rica o seas más pobre. Llegó la pobreza, puros problemas económicos. No, que no nos alcanza la plata, no tenemos para pagar las deudas, y este irresponsable, y ella no me mueve. Y no dice la Biblia que sea más rico o más pobre. No tenéis plata, no tenéis para pagar las cuentas, te conocí, me fatalicé. Mire la hermanita, mire el hermanito, peleando por algo completamente terrenal. Cuando la Biblia dice que nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracia, ¿no tendrá el Señor poder para suplir tus necesidades? ¿No sabrá el Señor qué es lo que tú tienes necesidad? ¿Y qué es lo que logras tú solamente con esa molestia? Generar un conflicto, entristecer, contristar al Espíritu Santo. Es lo único que logra con eso. Lo único que logra con eso. Nada más. ¿En la salud o en la enfermedad? ¿Se enferma? Uy, hermano, hasta ahí nomás llegó. Hay algunos que se le enfermó a la esposa, el amor le duró un semestre y se buscó otra esposa. ¿En la salud o en la enfermedad? Hasta aquí nomás llegamos. No, pues hermano. Sí, ustedes son palabras que salen bonitas en el altar. Pero el verdadero matrimonio sale cuando ya usted salió a la calle. Ahí parte el matrimonio. Yo le digo a los hermanos, espectacular el retiro, pero el verdadero retiro parte cuando termina el retiro. Ahí es donde tiene que usted mirar si camina en justicia. Si está caminando en justicia. Tiene que venir el momento cuando usted diga, tengo que caminar en justicia. Y en su boca haya verdad, y en su caminar haya verdad, y en sus principios haya verdad. Porque aquí en la iglesia usted se puede ver bonito, pero ¿quién lo conoce a usted verdaderamente? El esposo que tiene al lado suyo. Aquí usted venga a venderme la pomada de que es un hombre de oración. ¿Quién conoce si usted ora? Su esposita. Su esposita. No, la mujer aquí en la iglesia, hermano amado, habla en lengua, habla con San Miguel, con serafines, con todo, hermano. Y en la casa, hermano amado, de armas tomar la mujercita. Aquí se ve una blanca paloma piadosa. Mi pastorcito, mi hermanita, mi amiga. Y en la casa, oye David, oye Marcelo, oye Alfonso, ven para acá. Y aquí, mi pastorcito. No, pues hermano. Entonces, ¿qué es lo como nosotros tenemos que ser? Como dice la Biblia acá, tenemos que lograr entender que no somos seres independientes, que no estamos en un rol, no nos estamos metiendo en un rol. No me voy a meter al rol de pastor y en la semana, no, me pillaste frío, no soy pastor. ¿Cómo es eso, hermano? Ore por mí. Me pillaste sin oración, hermano, fíjese que me hiciste. No oro por enfermos los días de semana en la noche porque es ahora tengo que ir tele, hermano, me pillaste frío. ¿Cómo eso? No, el día sábado en la noche empiezo. Ahora, desde las 11 de la noche tengo que entrar a la faceta de pastor. Me tengo que predicar, Señor, ayúdame todo el asunto. Y en la semana,
Y cuando nadie te ve, ¿cómo te comportas? No, pues hermano, hay que entender que no somos seres independientes, que nuestro matrimonio tiene que tener una espiritualidad y que tenemos que aprender el consuelo de Dios. La jornada y la intimidad. Miren más qué importante es esto. Más valen dos que uno, pues tienen mejor remuneración de su trabajo. A usted le va a ir mejor si trabaja compenetrado, unido, colado, adherido a su esposa y a su esposo. Le va a ir mucho mejor. Dios le va a dar mejor paga de su trabajo, de lo que emprenda. Dios le va a pagar mejor que si lo hiciera usted solo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo sepulta. Dice así. Porque si uno de ellos cae, te dice que bueno, ahora puedo ser libre. Libre soy, libre soy. No, hermano. Porque si uno de ellos cae, el otro levanta a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Hay muchas veces el esposo cae y nadie lo levanta, hermano. Su esposa, a la manera de Job, la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Mire la esposita. De esa que usted quisiera, ¿verdad? De esa, maldice a Dios y muérete. No, tienen que levantarlo. Tienen que levantarlo. Vamos, levántate, confía en el Señor. Dios te va a ayudar. Dios nos va a sacar adelante. Dios va a estar con nosotros. Amor, ¿sabes qué? Perdió el trabajo, ¿viste? Se sido un vago. Yo sabía, mi mamá me dijo que no me casara contigo. ¿Cómo eso, hermano? Amor, que es sin trabajo. Bueno, vamos a orar a Dios. Porque Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sostener, pero tú como marido, preocúpate de buscar de Dios y también buscar trabajo. Porque esa es la otra, Dios nos va a ayudar y no hace nada, ¿no? No, tendrá que orar y también buscar trabajo. Y la hermana, no, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sustentar. Y yo digo a las hermanas, pastor, lo que pasa es que yo tengo un montón de deuda y problemas y todo el asunto, y tiene hijo, no tiene hijo. Y hermano, ¿y por qué usted no trabaja y le ayuda a su esposo? Porque, bueno, es que decidimos que no iba a trabajar. Pero si tiene sus pulmones vírgenes, todavía tiene 20 años, tiene 19 años, 23 años, no tiene hijos, puede ayudar. Y su pobre marido ahí tratando todos los días de darle, que darle. Y si dos caminan juntos, tendrán mejor paga de su trabajo. Será más fácil hasta ese matrimonio. Y después cuando vengan los hijos, ya van a tener una estructura. Entonces van a tener esa estructura que va a ser más fácil poder sobrellevarla. Pero sí, hermano amado, no fructifica cuando tiene que fructificar. Y multiplica cuando no tiene que multiplicar. Porque el mandamiento de que cuando se unió Adán a Eva, le dicen, fructifica. Y luego le dice, multiplica. Y hay algunos que se cansan por puro multiplicar y se olvidan de fructificar. Se taparon en hijos y no fructificaron nada, hermano. Dios nos manda a fructificar primero. Dios necesita que tú fructifiques. Entonces que yo siempre fui un convencido. Yo se lo digo hoy día, estamos todos casados. Yo le digo, no quiero ofender a nadie con esto, porque ya la historia nuestra ya está resuelta, ¿verdad? Ya nos jugamos por un camino, pero tenemos el chance de poder enseñar a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a los adolescentes, a los jóvenes. Yo siempre pensé y siempre fui del pensamiento, es que mi negligencia de juventud iba a repercutir en el sufrimiento de mi familia en el mañana. Entonces, como yo entendí ese principio, gracias a Dios, me dediqué a estudiar, a prepararme, a trabajar y comencé a fructificar. Entonces, cuando llegó el día de casarme, yo ya había fructificado. Y hay algunos que no pensaron con esa madurez, entonces dijeron, no, me caso. No fructificaron. Se salieron del mandamiento. Entonces después cuando comenzaron a llegar las deudas, comenzaron a llegar los hijos, comenzaron a llegar las responsabilidades, no tenían a dónde echar mano. Y ahí la culpa es de Dios. Ayúdame. ¿Por qué no me desamparaste? ¿Por qué no me sustentaste? ¿Por qué no me acompañaste? Y Dios te dice, hijo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces nosotros que ya estamos en esta, tenemos que enseñarle a los que están más abajo, los muchachos. No, tienen que estudie, prepárese, edúquese, esfuércese.
Estudie, ¿no? Yo digo a los hermanos, un hermano, no, es que trabaja, no, es que no puedo estudiar porque no. Pero, trabaja, estudie de noche. Y eso no quiere decir que tiene que dejar de congregarse. Yo tengo testimonio. Yo trabajé de día, estudié de noche y nunca faltó un servicio. Y me sacrificaba en mi sueño. Estudiaba más de noche. Y en la oficina, al otro día me iba a trabajar temprano, y los muchachos hoy día, no puedo, es que no puedo hacer dos cosas, no puedo estudiar, trabajar y servir al Señor. No puedo. Orar, ¿cómo voy a orar? Estoy trabajando y estudiando, ¿cómo voy a orar? Entonces, hermanos amados, nosotros de repente visualizamos que no comprendemos que Dios va a dar una paga, que Dios va a dar un trabajo, pero también nosotros tenemos que enseñar a los que vienen más abajo que nosotros, porque mire, por ejemplo, mire, la Biblia dice, enséñenles a las mujeres más jóvenes a que sean amantes de sus maridos. No lo digo yo, hermana, esposas que son jóvenes acá, hay esposas jóvenes, ¿verdad? Que son jovencitas, amén, ¿verdad? No lo digo yo, no es un consejo machista. Lo dice el Señor en su palabra. Enséñenle a las mujeres más jóvenes que sean amantes de sus maridos y hacendosos en sus casas. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Por qué lo dirá? Porque la Biblia dice que la mujer tiene un gobierno en la casa. Entonces ahí hay que establecer correctamente los roles, pero tiene una función delante de Dios. Entonces mire qué importante es aprender a caminar juntos. Y enseñarle a los que vienen más caminando que aprendan a caminar juntos cuando vayan formando un noviazgo. Yo le aconsejaba a muchachos que estaban de novio y se gritoneaban y se trataban mal. Entonces le decía, no se case con él. Pero es que lo amo, pastor. No se case con él. No, es que después va a cambiar. No se case con él. Se casó, lo siguió gritoneando. ¿Por qué? Porque no atendió el consejo y porque no llevó una relación en el espíritu. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Ay, hermanos amados, si dos están juntos en la intimidad, se van a dar un calor espiritual, no tan solamente un calor físico, se van a dar un calor espiritual. Cuando están unidos, hermanos, si los dos se enfrían, ¿quién va a ayudar? ¿Quién va a ayudar a levantar el matrimonio? Entonces uno tiene que tener la espiritualidad. Y si los dos la tienen, mucho mejor. Pero si uno anda más frío, el espiritual tiene que calentar al otro. Tenemos que levantarnos, tenemos que orar. Yo le digo, hermana, amor, vamos a ir a la iglesia hoy día. Estoy cansada, que tuve una semana tan pesada, me tuve que quedar atrás. No, quédate descansando. Pecado. Estás haciendo que tu esposo se vuelva alguien que se va a enfriar y las consecuencias las vas a tener tú en tu vida. Esposa, que estoy tan cansada, me tocó pesar la semana, me tocó trabajar, no voy a ir. No, así como te levantas para ganar moneda de fierro, te vas a levantar para ir a honrar a tu Dios. Enseñarle. Eso es criar, lo que vimos en el versículo anterior. Sustenta su carne, le enseña la madurez. No la mire, no le diga nada. No. El niño adolescente, yo digo los adolescentes, 13, 14 años, vamos a servir al Señor. No quiero. Bueno, deja al niño, no le hable fuerte. No, pues hermano, mientras viva bajo nuestro techo y usted le dé la educación, le dé la comida, le dé la ropa, le dé el vestido, le dé el estudio, tendrá que respetar las normas. No le digas nada al niño, déjele tranquilo. Y el niño se te está descarriando por tu negligencia, por tu falta de carácter. No estoy hablando de gritonear, estoy hablando de carácter, de tener una claridad en lo que tienes que hacer. Entonces, nosotros necesitamos aprender esta dinámica de esta espiritualidad, de este consuelo, esas facetas del espíritu que camina con nosotros, que nos ayuda, la adaptabilidad, el defender, el ser intercesor, el consuelo, el aprender a socorrer en el matrimonio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué espiritualidad tenemos en nuestro matrimonio? Mire, un corazón comprensivo. Ezequías 11, versículo 19 dice, yo les daré un solo corazón. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pero dice, daré un corazón. Y mire que nosotros necesitamos en el matrimonio palpitar con un corazón. Mire lo que le estoy diciendo.
que lo que siente el esposo lo siente la esposa, y que lo que le siente a la esposa también lo siente el esposo, que haya solamente un palpitar, no que haya en dos direcciones, no que hayan dos cosas independientes, no que yo piense algo y mi esposa piense algo, no, que el Señor ponga en nuestro matrimonio un espíritu, que estemos en la misma sintonía, que el Señor ponga un corazón, que hay un solo palpitar, y que el corazón de piedra sea quitado de tu vida, sea quitado de tu matrimonio. ¿Será que tu matrimonio se está enfriando? ¿Será que tu matrimonio perdió la comunicación? ¿Tú que te dices ser un hombre que tiene el Espíritu Santo? ¿Tú que te dices ser una mujer que tiene el Espíritu Santo? ¿Estás cumpliendo con la faceta del Espíritu en tu matrimonio? La faceta de ayuda, la faceta de defensor, la faceta de intercesor, la faceta de socorrer, la faceta de la capacidad de adaptarte, de generar cambios continuos, de rogar a Dios que Él ponga un palpitar en el corazón. No dos, no tres, un palpitar en el corazón. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Esa palabra de corazón es sentimientos, la voluntad, incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa, amorosamente, en el ánimo, en el arbitrio, en la atención, en la cordura, en el cuidado, en el deseo, en el entendimiento, y pondré un corazón, ¿para qué? Para que haya el mismo afecto. Y pondré un mismo corazón, ¿para qué? Para que haya un arbitrio correcto. Y pondré un corazón, ¿para qué? Para que haya un pensamiento correcto, una voluntad correcta, para que haya un gozo correcto. No para que cada cual haga lo que quiera. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cuáles son los acuerdos que tú tienes en tu matrimonio? ¿Cuáles son los acuerdos? Porque mire que lo digo, lo repito cada vez que tengo la oportunidad de enseñar un matrimonio. Y me pongo a decir que esa canción que dice el salmista no es un infierno, pues tampoco es un Edén. Usted no puede vivir así. ¿Se acuerda? En mi vida no es un infierno, tampoco es un Edén. O sea, no puede vivir así usted. No puede decir, es lo que me tocó, es el escenario que me tocó, el hombre que me dio por marido. ¿Cómo está su esposo, mi hermana? Ahí está ese pedazo de carne. ¿Cómo es eso, hermana? Ahí está ese lomo vetado, cada día con más grasa. No. ¿Cómo está su esposa? Ahí está ese trozo de carne que huele a carnalidad. No. Tiene que tener un corazón espiritual. Pero eso no lo va a lograr porque le digan. Usted lo va a lograr en la medida que usted ponga su corazón delante de Dios. Y que usted también se rinda a su voluntad. Y que se rinda al Señor. Y que quiera traer sobre su vida esa espiritualidad. Y eso, hermano, no lo va a lograr sin que usted ore a Dios. Sin que usted ore a Dios. Ore a Dios. La oración es algo vital en la vida de un cristiano. Orar a Dios. Orar a Dios. Orar a Dios, tiene que orar. Usted no puede decir, pastor, es que no puedo cambiar. No ora nunca. Tiene que orar a Dios. Yo no cambio, pastor. Ore a Dios. Necesito que Dios me ayude. Ore a Dios. Si no, difícilmente va a poder cambiar. Miren las actitudes que tienen que estar en ti. Que son actitudes de aprendiendo del Consolador. Aprendiendo el consuelo, actitudes del Espíritu. Él inspiró las Escrituras. Ay, hermano amado, tengo que tener la capacidad de tener Escritura en mi vida, la palabra en mi vida. Si el Espíritu Santo está en ti, si el Espíritu Santo está en mí, tiene que florecer la Escritura. El escrito está. Tengo que tener la capacidad. Amor, tuve un problema en mi trabajo. Escrito está que el Señor a sus ángeles mandará que te guarden en tus caminos. Amor, ¿sabes qué? El Señor me cerró una puerta. Escrito está que Él ha puesto una puerta abierta delante de ti. Están hablando mal de mí, amor, en mi trabajo, mis familiares. La Biblia dice que por fe taparon bocas de leones. ¿Sabe cuál es la boca de leones? Los remaponeros. Las malas palabras son remasponeros. Palabras malas que dicen contra ti. Están hablando mal. La Biblia dice que Dios va a cerrar la boca de esos leones. Tiene que tener el escrito está.
porque es una faceta del Espíritu. Él enseña. Usted tiene el Espíritu Santo en usted. ¿Qué tiene que hacer entonces? Tener la capacidad de enseñarle a su esposo, de enseñarle a su esposa, y el esposo querer aprender. Hermanos amados, esto es muy importante. Si usted no deja que su esposa le enseñe algo, no va a aprender nada. Y si no deja usted, hermana, que su esposo le enseñe, tampoco va a aprender. Su esposo Dios se lo dio como una faceta de cobertura. Algo tendrá que aprender de ese esposo que tiene al lado suyo. Usted lo mira así. Y está diciendo, Señor, revélame lo que tengo que aprender de ese. Revélame, por favor. Parece que tengo los ojos cerrados, papito santo. Mira a su esposa y diga, algo tengo que aprender de ella. Algo tendrá que aprender de ella. Y entonces, si el Espíritu Santo está dentro de ti, tendrás la capacidad de enseñar. Porque Dios te va a llevar a que tengas la capacidad de enseñar en el matrimonio. Porque en el matrimonio tenemos que ir enseñándonos cada día más. El Espíritu Santo es el guía. Yo siempre me pongo a pensar y digo, el Espíritu Santo tiene que ser el paracleto de nuestro matrimonio, tiene que guiarnos en los negocios que tú emprendes, en los trabajos que tú emprendes. Si yo siempre me pongo a pensar y decía yo, fíjese algo, yo cuando estaba en la oficina, trabajaba en la empresa, en Starbucks, nosotros teníamos que quedarnos a cierre de mes. Y cuando tocaban los cierres de mes teníamos como 4 o 5 días que nos teníamos que quedar hasta las 12, 1 de la mañana. Hoy día le decía a mi mamá eso cuando estábamos hablando, le decía yo, fíjate que cuando yo estaba en la oficina no sacaba nada yo con trabajar 15 días, 20 días prodigiosamente desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así como reloj, sin sacar la vuelta, porque yo sabía que al terminar los 20 días y llegaba la fecha de cierre, iba a tener que quedarme igual esta tarde para hacerle la pega al que no había sido responsable. Y hacerlo igual. Entonces fíjese que es importante entender que hay cosas que nosotros debemos de hacer en los tiempos que debemos que hacerlo. O sea, usted no puede esperar dejar todo al último, dejarlo todo para el final, ahí lo voy a arreglar, ahí lo voy a hacer, ya lo voy a hacer más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eso te va a demandar un esfuerzo mayor. Entonces la negligencia es terrible, hermano. La negligencia es terrible. Yo miraba que, yo estoy claro, dije, hermano, yo estoy claro y no sé si alguno tendrá este pensamiento, pero dentro de las estadísticas mundiales, Chile es uno de los países que más trabaja y que menos produce. ¿Por qué? Porque hay una sacada de vuelta terrible, hermano. Terrible. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Es que el Espíritu Santo nos tiene que guiar. Porque si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, no voy a estar sacando la vuelta en mi trabajo. Entonces, cuando yo pierdo un trabajo, hasta el día de hoy no conozco ninguna persona que haya dicho, me despidieron porque soy muy bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que es sin trabajo porque soy tan bueno que me tuvieron que echar. Siempre el que echan es el inocente. ¿Y siempre el culpable quién es? ¿Usted tiene gente que trabaja con usted? Usted es el culpable de todos los despidos. O usted es la culpable de todas mis angustias. Siempre el jefe es el culpable. ¿Y por qué de repente nosotros, si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, diéramos decir, me echaron porque siempre llego tarde, me echaron porque pasaba sacando la vuelta, me echaron porque cuando tenía que trabajar estaba durmiendo en el escritorio, me echaron que cuando me mandaron a hacer alguna tarea faena no sé, de terreno, tú trabajas en terreno, o tú trabajas en terreno igual, ¿cierto? Ya, fuiste a una faena de terreno y mandaste a alguien, y lo mandaste, no sé, a dejar lente a Quilicura, y de repente tú te fuiste a hacer un trámite a San Bernardo, y pillaste al trabajador en San Bernardo, tomando un café, en el horario de trabajo, y te vas a decir, lo que pasa es que me salió una diligencia. Eso no ser guiado por el Espíritu. Eso es estar mintiendo. Eso es ser mediocre, ser negligente, ser falto a la verdad. Entonces mire que si nosotros dejáramos que el Espíritu Santo nos guiara en todos los aspectos de nuestra vida, esa faceta del Espíritu Santo que Él guiara nuestro matrimonio, dijéramos, Señor, hasta una faceta tan pequeña como, Señor, ¿dónde quieres que yo viva? Señor, voy a estudiar una carrera, el jovencito
¿Qué quieres que estudie? ¿Voy a escoger un esposo, una esposa? Hay algunos que son más pragmáticos en esto, ¿eh? Porque la Biblia dice que en Cristo, si los dos están en Cristo, cásese. ¿Que cuál es la condicionante? Dice que los dos estén en Cristo, pero en Cristo, pues, hermano, en Cristo. Si no están en Cristo, entonces algunos dicen, no, ¿tiene usted Cristo? Sí. ¿Usted tiene Cristo? Sí. Yo no le veo ningún impedimento. Un pragmático, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a guiar en ese camino, ¿qué es lo que nosotros debiéramos decirle al Señor? Señor, guíanos. 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 Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Eso tiene que ser una fuerte dirección. Ahora le pregunto, ¿usted cree que su matrimonio es un arca? ¿Sí o no? ¿Es un arca? Sí. ¿Usted puede sacar enseñanzas del arca que hizo Noé? Claro. ¿Noé con quién estaba en el arca? Con su familia, ¿verdad? Había una ventana que estaba para el cielo y miraba al Señor siempre ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no tenía la barca? ¿Qué es lo que no tenía? Timón. ¿Y por qué no tenía timón? Porque no quería que ellos lo condujeran. Dios le estaba dando la dirección. Y nuestro matrimonio, a veces nosotros tenemos que dejar el volante para que Dios guíe. Entonces mire que la faceta del consuelo del Espíritu Santo en nuestro matrimonio tiene que ser tan importante, hermano. Que el Espíritu Santo nos hable. Ay, hermano, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Te pregunto, ¿qué te habló el Señor hace una hora atrás? Muy bien. Eso les dijo el Señor hace una hora atrás cuando partimos este tema. Porque esto te lo está diciendo el Señor. Entonces el Señor te está hablando. Entonces dejar que el Espíritu Santo también te hable en el matrimonio. Entonces cuando tú vayas a reaccionar mal con tu esposa, con tu esposo, pregúntale al Espíritu. Ejercita tu lenguaje con el Espíritu. Y dile, Espíritu Santo, ayúdame a hablar. Ayúdame a responder, ayúdame a aconsejar, ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a hacer mi matrimonio correcto, ayúdame a enseñarle a mis hijos, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano amado, se nos olvida que el Espíritu Santo el Señor lo dejó para guiarnos. Él regenera, Él consuela, Él intercede, Él crea. Ay, qué tremendo es esto, hermanos amados. Yo necesito que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya iluminando cada día más. Yo no sé si usted lo necesita en su vida, pero el Espíritu Santo nos tiene que guiar. Ahora, mire, yo quiero mirar este versículo. Miren la faceta del Espíritu. Juan 16, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Y cuando Él venga, ¿qué dice? Él convencerá. ¿Cuánto tiempo usted se ha pasado tratando de convencer a su marido que usted tiene la razón? Me pregunto. Y le habla, y le habla, y le hace argumentos, y la raíz de la hipotenusa, y contable, y con, mírate, amor, fíjate que yo quiero que tú me entiendas algo. Corre video, una presentación, PowerPoint, y no le entiende. No le entiende. Pero el Espíritu Santo cuando venga, Él convencerá. Entonces le digo yo, a veces, hermano, va usted tanto que se desgasta porque tratar que convencer que su marido entienda lo que está haciendo. Háblele menos a él y háblele más a Dios de él. Y Dios va a comenzar a trabajar en ese, ¿cómo lo digo? ¿Cómo dice pedazo de carne? Dice ese pedazo de carne. O ese, ¿verdad? Ese diamante que le dicen en bruto. Y usted lo mira y usted dice, es más bruto que diamante. Pero algo Dios va a hacer. Dios va a hacer algo. Dios va a ir tratando. Pero si usted no quiere convencer, que no deja que el Espíritu Santo lo convenza, porque dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá. Entonces cuando tienes tú el Espíritu Santo y tu marido tiene el Espíritu Santo, Él va a convencer, Él va a ayudar. Pero si tú no dejas que Él trabaje en tu vida,
Difícilmente, porque mire, le puedo decir algo con sinceridad. Hay muchas esposas que oran mucho por sus maridos para que ellos cambien, pero los maridos no dejan que Dios obre en ellos. No dejan que Dios obre en ellos. Y no dejan que Dios obre en ellos, ¿por qué? Porque no oran, porque no quieren buscar de Dios. Entonces ellos, como el amor no busca lo suyo, ellos no tienen esa faceta de amor, porque el amor no busca lo suyo. Pero como ellos buscan lo suyo, no están dispuestos a cambiar para agradar y ser más felices a su esposa. El orgullo les pesa tanto que no son capaces de dejar que Dios trabaje en ellos. Y al revés igual. Hay muchos maridos que oran y que sufren porque sus esposas no cambian su forma de tratarles, su lenguaje, su hostilidad. Hay mujeres que son chiquititas pero matonas, hermano amado. Chiquititas pero matonas. O sea, usted la ve que se la ve chiquitita, pero tienen una voz, hermano, tienen un vozarrón, tienen un carácter, hermano, que vaya a meterse en su camino. Sí, son, pero así, tremenda. Y esos pobres hombres, esos panes de Dios, están siendo víctimas y presas de ese maltrato. Y ellos oran para que sus esposas cambien, pero esa esposa no va a cambiar si no deja que Dios trate con ella. Ahora te pregunto, ¿le has preguntado a tu esposa en una conversación espiritual? ¿O le has preguntado a tu esposo en una conversación espiritual? No cuando usted se queda, cuando le están hablando y se pone a mirar el techo así. Pero dime algo. Pero respóndeme. Pareciera que no estuviera ahí. No, en una conversación espiritual, que usted le diga a su esposo y le diera el chance a su esposa que le dijera a usted las cosas que le hacen daño, y que usted también tuviera la capacidad espiritual de escuchar a su esposo diciéndole las cosas que le hacen daño, y luego de eso comenzaran a trabajar en eso con la ayuda del Espíritu Santo y las pusieran en oración. Sí, vaya nomás, vaya nomás. Pero arrepiéntanse también en el camino. Vayan pidiéndole perdón al Señor por sus muchos pecados. Que tienen que ir a la radio a hacer el programa radial. Ustedes también arrepiéntanse en el camino. Pídele perdón al Señor. Marjorie también, arrepiéntete. En esa conversación. Y que usted le dijera: mi amor, escúcheme algo, una conversación sincera. Te estoy haciendo daño con mi carácter. Te estoy haciendo daño con mi forma de ser. Te estoy haciendo daño en mi intimidad. ¿Hay algo que estoy haciendo mal y que a ti te duele? Por favor, enséñame. El Espíritu Santo está en ti. Por favor, enséñame. Y al revés, amor, ¿sabes qué? Me estás haciendo daño en esto. Por eso le digo que si el Espíritu Santo no está en tu matrimonio tiene fecha de vencimiento. Porque ¿cómo llevar una estructura espiritual sin Dios? ¿Cómo tomar una institución llamada matrimonio sin Dios? ¿Cómo lograr cambios sin el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo yo querer cambiar si no me convencen de pecado? Si el Espíritu no me convence que estoy haciendo lo malo, yo puedo estar destruyendo toda mi familia y me pueden venir a pegar unos cachetazos como Jonás. Despierta, dormilón, ¿no te das cuenta que se está hundiendo tu matrimonio? Y yo no reaccionar. Entonces tengo que despertar y decir: Señor, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá de pecado, de justicia, de juicio. En Ruth 2, versículo 12 dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Pero miren lo que encuentro impresionante. Habló con consuelo, habló con bondad,
porque tú me has consolado. Y vimos toda esta faceta del consuelo, por eso está estos versículos de Ruth, porque me has consolado, me has hablado con verdad, pero me has hablado con bondad. Entonces de repente, ¿cómo le habla usted a su esposo? ¿Le habla con bondad? Hay casos que a veces yo le aseguro que usted me dice amén aquí, pero le aseguro que en algunas veces no. Que le habla con otro tipo de tono. Pastores que usted no conoce, se lo merece. Quizás, no sé. Pero mire qué importante es aprender a tener el lenguaje del Espíritu en nuestra boca. Yo creo que necesitamos que Dios nos guíe, ¿verdad? Que Dios nos guíe. Que tengamos esa faceta del Espíritu Santo. Ay, mire. Miremos esta otra para ir terminando. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y no nace del Espíritu, no puede entrar, ¿dónde? El reino de Dios. El que no nace del Espíritu, el que no nace del Paracletos, el que no nace del Consuelo, no puede entrar al reino. Es decir que aquel que no nace, que no se sumerge. El que no se sumerge bajo el río del Espíritu difícilmente va a poder entrar, a acceder a las condiciones del reino. Si yo no me dejo sumergir bajo el río de Dios, difícilmente podré acceder a las bendiciones del reino. Yo necesito eso. Usted lo necesita. Necesita entrar bajo la bendición del reino, bajo la cobertura del reino. Claramente nosotros necesitamos. Si no, hermanos amados, estamos, como alguien diría por ahí, liquidados. Ruth 3, verso 9, y él dijo, ¿quién eres? Y él respondió, soy Ruth tu sierva, extiende pues tu manto, sumérgeme, cúbreme, extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres mi pariente cercano. Entonces le dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ya sean ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Se puso bajo la sombra. Juan 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, ponga atención, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y mire, dice Génesis 24, verso 67. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó, y así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es decir, que siempre que hay un despegue, que hay una separación, tiene que venir la faceta del Consolador. Tiene que venir la faceta del Consolador. Entonces, mire qué interesante es que cuando el padre y la madre dejan un hijo y el hijo va a unirse a su esposa, tiene que venir a operar la faceta del consuelo. En este Isaac se consoló en Rebeca. Y así también, hermano amado, en el matrimonio tenemos que aprender a consolarnos. Y todo lo que implica este Paracletos, que tiene que caminar juntamente con nosotros en el matrimonio. Que tu vida sea más espiritual. Que tu matrimonio sea más espiritual. Que tu matrimonio tenga enseñanza espiritual, tenga guía espiritual, tenga dirección espiritual, tenga una voz espiritual y que seas capaz de oír. Escúcheme bien. Usted se frustra cuando usted le dice a sus hijos 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7, 8, 10 veces, que no hagan algo y lo hacen. ¿Se frustra o no se frustra como padre? Me dijo, no me entiende. ¿Cómo cree usted que se siente el Señor cuando nos habla? Nosotros decimos, sí, yo sé, no, sí, yo sé, sí, yo sé, y no lo hace. Ahora, te pregunto, ¿estarás viviendo consecuencias matrimoniales por tu negligencia espiritual? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no?
¿Y qué piensas hacer con respecto a eso? ¿Seguir aceptándolo como que es parte de tu dinámica? ¿O decir al Señor, Señor, verdaderamente yo necesito que tú me ayudes? Pero cuando Él te diga yo te quiero ayudar, tú deja que Dios te ayude. Porque hay gente que vive en un círculo, en un círculo, en un círculo, en un círculo. Y tiene atisbos que va a salir, pero vuelve a caer en los mismos círculos, vuelve a caer en los mismos círculos. Y de repente vienen esos peñascazos divinos. Cuando yo digo peñascazos divinos, porque Dios nos tira un peñascazo. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos portamos mal, el Señor despierta a nuestros enemigos para que nos volvamos al orden. Es decir, hay enemigos que se han despertado contra ti, situaciones que se han despertado contra ti, crisis que se han levantado contra ti. ¿Por qué? Porque te desviaste del camino. Entonces Dios despierta a tus enemigos para que te vuelvas a Él. Necesitamos que Dios nos ayude y que Él nos fortalezca. Amén.